Eh, no fue fácil mi vida. No tenía zapatos. Yo recuerdo que iba a la escuela y, como te diré, cosía mis zapatos. Y hasta que hubo un tiempo que yo le alcé la mano a mi mamá. Empezaba yo a tomar a escondidas de mi mamá. ¿En algún momento tú te arrepentiste de faltarle respeto a tu mamá? Y a mí me despreciaban muchas personas, me criticaban. Yo decía, wow, aquí hay dinero. Yo llegué a ganar en ese trabajo hasta $1,700 ¿En una semana? en una semana. Ven acá, Barry, ¿qué es lo que tú haces? Cuando sale mi esposa, sale llorando. Cuando ella me dijo, ¿tú de dónde eres? ¿Eres mexicano? Sí. Y agarra y dice, yo no te quiero dar los papeles, no te quiero dar la residencia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque a los mexicanos no les gusta pagar impuestos. Y te puedo meter preso a ti, te puedo mandar a ti para México, tu esposa lo puedo meter presa. Y para México, tu esposa lo puedo meter presa. Y tu hija la puedo mandar a un cuidado. Hey, bienvenido a nuestro canal Supremo.1. Hoy tengo una historia de vida, hermano. Un testimonio maravilloso que sé que te va a bendecir. Hoy tenemos aquí a nuestro hermano Antonio Martínez que nos cuenta su historia. Vamos allá. Bienvenido a nuestro hermano Antonio. Gracias, mi hermano Ángelo. Gracias por esta hermosa invitación. Oye, para mí es un placer. De verdad que sí, yo le escribí a Antonio porque Antonio tiene una historia muy interesante que la vamos a compartir hoy en esta entrevista. Y estoy muy interesado porque sé que esta historia le va a bendecir. Antonio, ¿dónde tú naciste y cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco de tu historia, hermano. Bueno, mi historia, que yo vengo de la Ciudad de México, de un estado que se llama San Juan Tepulco, Acajete, Puebla. Vengo de ese estado. Entonces yo nací en realidad en Tlatlauquitepec, Puebla, pero en el transcurso del tiempo mis padres se separaron. Entonces yo viví, de ahí en adelante viví sola con mi mamá, que también tengo varios hermanos, que tengo dos hermanas y tengo un hermano más grande que yo. Entonces vengo de ese pueblo y ahí fue que me crecí, ahí fui que conociendo más y más de la vida y entonces conforme iba creciendo, iba a la escuela normal, iba creciendo. Cuando ya llegué a una edad de 10 años, empecé a instruirme con personas mayores, con personas que ya tenían más experiencia que yo, tenían más conocimiento. Son personas que ya tomaban, con personas que ya se drogaban. Y entonces yo siempre me llamaba la atención eso, siempre me llamaba la atención, Ángelo. Y siempre quería fumar, siempre me llamaba la atención de tomar. Porque no sé si ustedes lo saben, que mayormente los mexicanos toman demasiado. Son una persona que se podría decir que ese es un dios para ellos. Y toman mucho tequila. Sí, ellos toman mucha tequila y la cerveza Corona que le dicen. Sí, ellos toman mucho. Y entonces, cuando yo empecé a juntarme con aquellas personas, a los 10 años fue. A los 10 años yo empecé a juntarme y empezaba yo a tomar a escondidas de mi mamá. Empezaba yo a tomar y en algún momento empezaba yo a fumar la marihuana que le dicen. Empezaba yo a tomar a los 10 años. ¿A los 10 años? A los 10 años empecé a tomar. Wow. Recuerdo que mi mamá nunca se daba cuenta, porque eso lo hacía yo a escondidas. Mayormente la que se daba cuenta era la hermana mía, que la hermana mía, ella era una persona que siempre era de la casa y siempre se da cuenta que es lo que pasaba ahí más. Entonces, como mi mamá mayormente a veces trabajaba
ella no estaba pendiente tanto a nosotros porque no tenía, en aquel tiempo no tenía tanto apoyo de mi padre. Entonces, cuando yo me empecé a juntar con aquella persona, empecé a ir a fiestas, empecé a tomar, incluso hubo tiempo de que yo empecé a robar. Wow. Empecé a meterme en tiendas de ropa, de tienda de, como le dicen aquí, el deli. Vendían también zapatos, porque era una tienda que vendían de todo un poco. Y entonces yo recuerdo que un tiempo... ¿De qué, en la misma edad de los 10 años? Ya era más adelante, porque ya era conforme iba yo creciendo y conforme iba yo conociendo más personas, porque en aquel barrio, en aquel pueblito llamado San Juan Tepulco, ahí habían como barrios. No sé, barrios son como que se juntan un grupito aquí, otro grupito allá, y entonces yo me empecé a juntar con grupitos que les gustaba fumar. Entonces cuando ya llegaban a un punto que no se podían controlar, empezaban a robar cosas. E incluso hubo una ocasión que yo entré a una tienda y empecé a robar tenis. Dios muy mío. caros, que eran originales, Converse, que eran muy caros, porque yo anhelaba tener tenis. No tenía No tenía tenis porque ¿Y tú dejaste la escuela muy temprana edad? yo me recuerdo, sí, todo lo que quizás no todo, pero la mayor parte de mi historia antepasada yo recuerdo mayormente, y siempre lo traigo al presente. No para sentirme mal, sino para edificar mi vida y saber de dónde yo vine y a dónde yo estoy. Entonces, cuando yo entré, Ángelo, yo entré en aquella tienda, yo recuerdo que empezamos a robar y había unas personas que se llevaron unos tenis y otras personas que se llevaron otro tenis. E incluso yo no me llevé esos tenis. Entonces, yo no me llevé esos tenis porque yo tenía pena de llevar una cosa robada a mi casa. Wow. Y entonces, pero yo le dije a otra persona, llévatelo por mí, tú me lo das después y lo vendemos. Y entonces se lo llevó. Entonces, cuando pasó el tiempo, ellos vieron la cámara y ellos vieron a la persona que entró, reconocieron a una persona. Entonces, como lo llevaron para, nosotros le decimos la presidencia, lo llevaron para el municipio, para la fiscalía. Entonces lo llevaron y él tenía que pagar todos los daños que habíamos ocasionado. Entonces él le dijeron quiénes son los demás, para que el cargo que le vamos a poner no sea solamente para ti, sino que sea para las demás personas. Y entonces ellos empezaron a dar nombres, hasta que dieron el nombre mío. Entonces, cuando la policía fue a mi casa, mi mamá no sabía nada de eso. Ella no sabía que desde muy joven tú estabas haciendo eso, que fumaba, que bebía. ¿O No. ella no se había dado cuenta todavía? No, ella no sabía, no. Ella, siempre yo trataba de que... ¿Y no le daba ese tufo al alcohol? Porque sabes que el alcohol es fuerte cuando tú llegabas a la casa con tu trago de alcohol. ¿No le daba ese olor? Mayormente, como te cuento, mi hermana es la que Era tu dormía hermana, yo con ok. ella, porque, ¿cómo se llama? Hay veces que íbamos a las fiestas, porque yo vengo de esa familia donde nos gusta mucho la fiesta, que a los mexicanos les gusta mucho bailar, les gusta mucho beber, como te digo, y nos gusta mucho la parranda, y yo vengo de esa familia que le gusta mucho, Ok. mucho eso. Entonces va la policía a tu casa. Y que va la policía a mi casa y y que llegó. Y entonces cuando me manda a traer mi mamá, me dice, mira, que ahora que hiciste, yo no entiendo, y ahora qué vamos a hacer, que tú entraste a robar no sé dónde y no tenemos dinero para pagar, ¿qué vamos a hacer? Y yo estaba ahí agachado, no podía hacer nada, y ella estaba triste, sin saber qué hacer. Pero gracias a Dios que el juez, como el fiscal de ahí, era un tío mío. Y entonces él no me puso cargos,
Pero yo recuerdo que él me jaló la oreja y me dijo, chamaco, dice, me dijo, no quiero que hagas eso, mira, si no te iban a meter preso y el castigo más aparte de pagar un dinero del daño que se hizo de aquella tienda, teníamos que barrer la presidencia entera, el patio entero, el parque entero, con una escoba, todo. Eso era un castigo fuerte que tenían que hacer. Pero como era el tío mío y como sabía que yo no vivía yo con mi padre, vivía yo solamente con mi mamá, no me puso ese castigo. Y él solamente me dijo que no lo volviera a hacer, porque si lo volvía a hacer, él me tenía que castigar de esa manera. Ok, entonces, ¿te afectó mucho a no criarte con tu padre? Sí, me afectó mucho porque cuando yo iba a la escuela, yo veía yo padres padres que iban a dejar a sus hijos, que siempre en la escuela, en el salón, siempre pronunciaban papá. Y yo siempre me sentía muy triste. Pero tú conocías a tu papá. Sí, yo conocía a mi ¿Él vivía lejos de la ciudad? Él vive lejos, él vive como a 4 horas. ¿De donde tú te criaste? De donde yo me crié, sí. Él vive 4 horas y es muy lejos porque a pesar de que mi papá solamente me iba a ver una vez al año, hay veces que mi abuela me iba a ver 2 veces al año. Entonces no es lo mismo, ejemplo, una llamada a que el papá esté pendiente 24/7 con sus hijos. Ok. Entonces, ¿ya a qué edad, para ir resumiendo, a tu edad más o menos, tú seguiste constantemente haciendo lo mismo o tú empezaste a cambiar o no obedeciste, seguiste en la misma vida? Yo empecé de ahí en adelante empezaba yo en lo mismo, seguía más peor, empezaba yo a fumar, incluso hubo tiempo que yo más adelante de ahí yo empezaba yo a hablarle mal a mi mamá por la compañía que yo tenía. Con las influencias con las que tú andabas. Los amigos, la compañía. Llegaba yo de la escuela, tiraba la mochila y me iba yo a la calle. Wow. Y entonces mi mamá ella era siempre preocupada, siempre me iba a buscar con los amigos y a mí me daba pena que mi mamá me fuera a buscar porque decía yo, ¿por qué tú me vienes a buscar? Y hasta que hubo un tiempo que yo le alcé la mano a mi mamá. Wow. Y yo le dije, y yo le alcé la mano y ella se quedó así. ¿Y tú piensas pegarme a mí? Yo además me quedé así. Y ella siempre me quiso hasta el momento. Y ella siempre me tuvo un aprecio a mí. Entonces la que me pegaba a mí era una tía mía. Porque yo siempre le hablaba yo mal a mi mamá. ¿Tu tía era hermana de tu mamá? La hermana de mi mamá, sí. Y entonces yo recuerdo que ella siempre me pegaba a mí. La tía mía me regañaba. Y yo recuerdo que si ella me llamaba la atención, la tía mía, si yo le respondía a ella, seguro me daba otra. Una cachetada, me pegaba con ella era más fuerte que tu mamá. Ella era más fuerte, sí. Porque ella no le importaba que tú eras un hombrecito, te ponían en tu puesto. Sí, ella sí, la tía mía siempre ha sido así. Ella es de un carácter fuerte, era de un carácter fuerte que no podía, ejemplo, si ellos estaban hablando, si ella estaba hablando, tú no tenías que hablar nada, porque si tú hablabas, seguro te pegaba, porque ella decía que era una falta de respeto. Que si otra persona está hablando, tú no podías contestarle, a menos que ella acabe. Entonces, yo le alcé, no recuerdo cuántas veces, pero yo le alcé la mano a mi mamá. Y yo incluso yo le iba a pegar. Y muchas veces yo me avergoncé de mi mamá. Muchas veces. De verdad que no fue fácil mi vida. No fue fácil. No tenía zapatos. Yo recuerdo que iba a la escuela y, como te diré, cosía mis zapatos y yo veía muchos
mucha gente vestido bien, con zapatos buenos. Yo tenía zapatos buenos, zapatos de marca, porque sus papás salían a trabajar. Entonces, y yo no lo tenía, Angelo, yo no lo tenía. Pero tú te avergonzabas de tu mamá porque no te daba lo que tú necesitabas. Exactamente. ¿O te avergonzabas porque ella te peleaba? Me avergonzaba yo porque ella no me lo daba. No me daba lo que quería. Yo incluso al mes te podría decir que me compraba 3 pares de zapatos cada mes. Pues la condición económica que ella estaba era que no podía. Sí, la economía que ella tenía no es lo mismo ganar un hombre que una mujer. Y siempre quería yo unos zapatos originales. Quería yo sentirme bien como otros. Es difícil la vida en México, en el área del pueblo, a nivel económico. La economía no es fácil. Para trabajar en México, uno tiene que salir fuera de ese país. Ejemplo, México es muy grande. Para salir a viajar hay gente que sale para la obra, que mayormente los hombres salen a trabajar en la obra, que son 6 meses, salen de ahí. ¿A trabajar en construcción? A trabajar en construcción. Pero dentro de México. Hay veces que sí, en México sí duraban un mes sin ir a sus hogares, porque tenían que traer. Y si duraban es porque la economía no estaba buena. No es fácil, la economía no es fácil ahí. ¿En el pueblo o todo México? Porque hay parte de México que sí hay recursos económicos, que la persona tiene mejor economía. Se podría decir en la Ciudad de México solamente. En la ciudad, porque yo vivo en un pueblo. Los que viven en pueblo la pasan más difícil. La pasan más difícil, sí, porque mayormente donde yo vivo, padres se separan de sus esposas y se van con otras mujeres que quizás no tienen hijos, y se van del país y dejan a sus esposas ahí. Mayormente en ese país hacen así, y los mexicanos más que nada tienen 5 o 6 hijos, hasta 10 hijos. ¿De diferentes mujeres? No, de una sola mujer. ¿A una mujer le pintan 10? 10 hijos. Mexicano rinde. Entonces... rinde, ay, ¿qué es lo que come? No me ellos, la mayor parte de los mexicanos tienen como 10 hijos. Y entonces yo creo que ese es el problema. Porque a través de tantos hijos, el sueldo que quizás pueden ganar no rinde para tantos hijos. No es suficiente. No es lo suficiente. Entonces yo creo que ese es empezando por ahí también. Entonces, ya luego de tanta falta de respeto a tu madre, viviendo en México, ¿en algún momento tú te arrepentiste de faltarle respeto a tu mamá? Allá en México. Allá en México no. Yo no me arrepentía, porque yo seguía como dice, en fiesta. Tú estabas resentido, tú tenías un resentimiento con tu mamá. Sí. ¿Y la falta de tu papá y el resentimiento fue lo que te llevaron a hacer lo que tú hacías? Lo que yo hacía, sí, porque yo siempre... mi papá, yo lo veía a veces una vez cada 2 años, porque él trabajaba, y entonces yo no lo veía. Entonces mi mamá siempre estaba ahí pendiente de mí. Y esa era la que tú le faltabas el respeto. Y yo le faltaba el respeto muchas veces. Yo incluso participaba en fútbol, en básquet, para que ella me comprara zapatos, para que ella me comprara tenis también. Porque yo me gustaba que me comprara ella. Y entonces ella muchas veces me decía, ¿y te escogieron a ti? Y yo le dije, no. Le digo, ellos me escogieron, sí. Y era mentira, era que yo me ponía como ellos veían como que necesitaban gente. Y yo creo que era yo el primero en alzar la mano y decir, estoy presente aquí. En ese año, allá mismo, yéndonos a la historia, ¿qué vendría siendo el sueldo de una persona en ese momento? No ahora, sino en ese tiempo. El sueldo de una persona promedio, de una gente del pueblo. Bueno, en ese tiempo... Trayéndolo en dólares, calcularlo en dólares aquí, no, eso de allá tú lo pones en dólares. Al mes, unos $200, unos $300, por un ejemplo. En ese tiempo. En ese tiempo yo recuerdo que eran
como 2.500, un maestro, se puede decir, de albañil, un maestro, como 2.500 que De podía peso ganar. mexicano. Ajá, de peso mexicano. Trayendo a dólares Que vienen siendo como 300, 400 por ahí. a la época que tú vivías allá. A la época, sí. Entonces, ¿eso para qué daba más o menos? Eso no daba para mucho, Ángelo, no daba para mucho. Eso era para pasarla ahí, que incluso si el pasaje costaba unos $500, tú te quedabas con 2.000. 500 dólares, no, Entonces, 500 pesos mexicanos. 500 pesos mexicanos, para ir a tu pueblo, tú tenías que pagar 500. Ejemplo de México, como para el pueblo, ida y vuelta. Pero entonces te quedaban 2.000. Y más aparte que era sábado y domingo, que los niños, mayormente el domingo, no sé si sabe que los niños quieren salir a pasear y quieren el helado, que les gusta una camisita, que la esposa la llevan a comer, y eso se lleva dinero. Entonces, para una persona que no es un maestro, un albañil maestro, es un chalán, un ayudante, se podría decir, ganaba menos. Yo recuerdo que eran 1.500 que se ganaba. Si la persona sabía un poquito más de experiencia, ganaba 1.800. Reabundando en esa historia, si tú estudiabas y te capacitabas, ¿tú podías ir a la universidad? ¿Había universidad en el pueblo? Sí, hay universidades. En sí. el pueblo, No en el pueblo, era otro pueblo más para allá, pegado de ahí. Pero cerca. Pero cerca, sí, había gente que sí, que iban, que eran doctores, gente que querían salir adelante, pero también gente que tenían los recursos para salir adelante. Ok, entonces, ¿cómo tú llegas aquí a Estados Unidos? ¿Cómo yo llegué? Mira, yo llegué cuando yo me salí de ese pueblo, San Juan Tepulco, yo recuerdo que mi mamá ya no me soportaba ahí. No te aguantaba, ¿no? Pues ni yo te voy a soportar. En esa época, pues Ella no me soportaba, e incluso ella llamó a mi abuelita y le dijo, yo no lo quiero aquí, lléveselo. A la abuelita, a la madre de tu papá. A la mamá de mi padre. Sí, ¿De qué edad estamos hablando cuando ella le dijo eso? Cuando ella me dijo eran 14 años. 15, Llévate, por ahí, muchacho, sí. ya. No, Sí, ya estaba yo un poquito más grande. Cuando ellos me llevaron para allá, ahí fue que mi abuelita era cristiana, es cristiana hasta el momento, porque ella sigue viva. Entonces ella es cristiana y ella estuvo súper contenta que me fui para allá. Y yo estaba contento porque yo decía que ahí ya iba a tener más dinero. Porque cada vez que llegaba mi abuela me daba dinero y me compraba cosas, lo que yo quería, ella lo tenía que comprar. Entonces yo iba con ese pensamiento de que allá va a estar mejor económicamente. Yo iba a estar mejor. Y entonces yo incluso estuve muy contento porque yo salí de mi mamá, porque yo despreciaba mucho a mi madre. Okay. Y entonces cuando yo llegué al lugar que se llama Tlatlauquitepec, Puebla, que es más adentro, para allá, que son como 4 horas para el pueblo, que el pueblo se llama Atioyan. Entonces yo llegué ahí, estudié tercer año y de ahí pasó el tiempo. Entonces ¿ahí te comportaste mejor con tu abuela? No. ¿Seguiste igual? Seguí igual. Mi abuelita, recuerdo que ella siempre me hablaba de Dios, siempre una persona que me jalaba de los brazos, me ponía los brazos y me decía, vámonos para la iglesia. Y yo no quería ir y ella siempre me decía a mí, vamos, que Dios te ama, Dios tiene un plan contigo, que Cristo murió por ti, pero en aquel tiempo yo no conocía nada de eso. Yo no sabía qué era el evangelio, no sabía qué era una religión, solamente conocía el catolicismo. Okay. Entonces, ya de ahí, siempre mi abuela me llevaba hasta que hubo un tiempo que yo vine para acá, que me mandaron incluso, porque tengo otra historia de ahí. Tengo otra historia ahí. Entonces fue que mi abuelita siempre, la gente ahí, cuando yo llegué en ese pueblo, a mí tomaban, porque la mayor parte de mi familia son cristianos. Wow. Entonces, cuando yo tomaba, a mí me decían que era yo un borracho, que yo era un drogadicto, que yo era una persona que nunca iba a tener una familia, que yo incluso me decían a mí que iba yo a dormir en las calles. Wow.
que a mí me despreciaban muchas personas, me criticaban muchas personas, que ahora le doy gracias a Dios que a través de esos quizás malos consejos me beneficiaron para poder superarme. Cuando llega aquí a Estados Unidos, vámonos a la historia aquí a Estados Unidos. Wow, cuando yo vengo aquí, Ángelo, yo recuerdo que me mandaron y yo venía por 6 meses aquí en este país. Yo venía a trabajar en el campo. ¿Tú llegaste con un permiso de trabajo? Yo llegué con un permiso de trabajo y yo llegué, no recuerdo bien el lugar, puede ser Pensilvania o puede ser New Jersey, no recuerdo muy bien. ¿A qué lugar llegaste? ¿A qué lugar yo llegué? Sí, pero llegué en un campo. Llegué en campo a trabajar, a cultivar todo eso, el pepino, el pepinillo, la fresa, cortar todo eso. Yo recuerdo que yo llegué aquí, yo venía por solamente 6 meses, porque mi abuelita siempre me decía que yo tenía que tener una casa, porque hay gente que ahí salen para este lugar para venir a hacer una casa, para tener algo, y entonces ella siempre me decía, yo te voy a mandar para allá para que tú te superes y tengas una casa. Tu abuela fue la que tuvo la iniciativa. La iniciativa, sí, la que ella me animó muchas veces. Y entonces cuando yo llegué aquí, Ángelo, yo llegué aquí, yo recuerdo que llegamos aquí, llegué al campo, empecé a trabajar. Entonces era una casa solamente. Entonces era de 3 niveles. Cuando había en esa casa, sin mentirte, 17 personas, viviendo. 17 hombres vivían ahí. Entonces, cuando vivían 17 personas, varón, él tenía que traer más personas. Él tenía que traer más personas. Para la casa. Allá. No, de México para acá. Para la casa, exactamente. Tenía que traer. Y yo recuerdo que él decía, ¿a dónde yo voy a meter a esa persona? Cuando él no tuvo otra iniciativa de escoger solamente 3 personas para que se quedaran en este país. Y de esas 3 personas fui escogido yo. Espera. En el lugar donde tú estabas con un permiso de trabajo ahí. Sí. Entonces, tú no te podías quedar aquí. No me podía quedar. Él era responsable de volver a llevar a usted a México otra vez. Él tenía que ser responsable de devolverme para México. Porque... Pero cualquier mexicano se podía decir, sabe que yo me voy a esconder, me voy para otra ciudad. ¿Podía escapársele? Muchas personas lo hacían. Muchas personas venían a este país porque su pensamiento era venir a quedarse. Pero muchas veces jugaban con esa persona que solamente venían por 6 meses. Y se quedaban. Y ellos tenían un contacto, ya sea un hermano, un amigo. Y lo buscaban. Y lo buscaban en el transcurso de la noche, que todos estaban durmiendo. Entonces hubo personas que se escaparon sin pagar ni un peso. Wow. Eso da tristeza, hacer eso. Pero entonces, cuando ese hombre no tuvo otra alternativa porque había personas ahí, demasiadas, él tuvo que tomar una decisión de mandar a las personas. Ahora él tenía que tomar para que se quedaran a este país. Él tenía que tomar esa decisión y la tomó. Y yo fui escogido por esa persona, el encargado de él. Él me llamó y me dijo, mira, yo siento algo de ti. Que si tú tienes familia en Nueva York, tú te puedes ir para allá, yo mismo te voy a dejar. Y tú sabes cuál fue lo más sorprendente de eso, que él, a la hora de decirme eso, yo estaba en el pensamiento diciendo cuánto él me va a cobrar, porque uno tiene que pagar, porque cuando uno viene de país, mayormente las personas pagan. Pues si la gente no sabe, a la audiencia, México y Estados Unidos hacen frontera. ¿Entiendes? Y mayormente muchos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos, por ahí por la frontera. Entonces tienen que pagar dinero, ¿no verdad? Sí. Para poder cruzar. Continuamos. Entonces te dice... Cuando él me dice que él me va a mandar para Nueva York si yo tengo una familia, entonces yo le dije que sí. Entonces yo me quedé, entonces yo no sabía nada, hasta que después yo le digo, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Y él me dijo, no, yo no te voy a cobrar nada. Wow. Él me dijo, yo entonces, como quien dice, yo vine de gratis, hermano Ángelo. Yo vine sin pagar ni un peso
de México para Estados Unidos. Yo vine de ahí, así, sin ningún peso. Entonces cuando él me trae para Nueva York, él me trajo, me sacó del campo y me trajo para Nueva York. Y yo recuerdo que ese hombre, porque mira, ese hombre fue utilizado por Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque ese hombre era una persona que adoraba la Santa Muerte. Yo entré a su cuarto así de repente, que estaba abierto. No entré a su cuarto. Porque teníamos la habitación arriba y como él dejó abierto un poquito del cuarto donde él dormía, y estaba la Santa Muerte, un cuadro como de 1,5 metros. Wow, lo reprendemos. Él tenía ahí. Lo reprendemos en el nombre de eso. Entonces, él adoraba la Santa Muerte y Dios mismo utilizó a ese hombre para traerme para quedarme a este país y traerme aquí en Nueva York. Cuando ese hombre me trae aquí en Nueva York, yo recuerdo que mi primer parada de Nueva York fue aquí en Diamond, que yo llegué en Diamond, en Cachapas. Ahí hay un lugar, un restaurante que se llama Cachapas, y yo recuerdo que ahí me trajo abajo del tren. Y yo recuerdo que él me dijo, mira, yo te traje aquí para que tú progreses, para que tú hagas tu casa, lo que tú viniste a proponerte, háztelo, no agarres ningún vicio. Él me dijo, él era una persona que también fumaba, que hacía varias cosas. Y él me dijo a mí, no te lleves de este país, porque el que se envuelve este país, es difícil salir de esos vicios. Y él me dijo, no estés tanto tiempo, haz tu casa, haz tu dinero y vete para tu país. Él me dijo solamente, y me regaló todavía, a pesar, hermano Ángelo, a pesar de que no me cobró, él me regaló $200, porque yo no tenía dinero. Wow. Porque no tenía dinero, porque hubo 15 días antes que mi primer cheque que yo envié para México, yo lo había enviado todo. Entonces yo era mi propósito hacer mi casa. Entonces yo había enviado ese dinero y yo me había quedado sin nada. Y ese hombre, en el transcurso del camino, me compraba comida, me compraba jugo, e incluso me regaló $200. ¿Quién te recibe aquí en Nueva York? Me recibió un tío mío que sigue aquí todavía. Él me recibió, incluso también ya estaba un primo mío, que yo llamé a ellos para ver si ellos me hacían el favor de llegar con ellos, porque no conocía a nadie. Entonces, ya después de ahí, cuando te recibió tu tío, ¿cómo fue tu desarrollo aquí en Estados Unidos? Aquí en Nueva York. Guau, Ángelo. Cuando yo llegué, yo tenía mucha fuerza para trabajar, muchas metas por cumplir. Ya, pero seguía con tu mentalidad de ese joven que tenía su vicio de bebida, esa actitud que tú tenías en un pasado, o ya tu mentalidad empezó a cambiar cuando te quedaste aquí en Nueva York. No, todavía no. La misma mentalidad. La misma mentalidad, seguía en lo mismo. Pero aquí empezaste a trabajar. Empecé a trabajar. Cuando yo recién llegué ya a Nueva York, yo recuerdo que el tío mío, él me dijo, yo voy a tratar de hablar con el jefe mío, dice, para ver si entras ahí, dice, es bueno, dice, y hacen delivery y reparten comida, y yo no conocía eso. Y yo recuerdo que él me dice, vamos a entrar a ver qué pasa. Dice, ve para allá. Y yo recuerdo que fui al trabajo donde él estaba, y entonces él me dio la oportunidad, el dueño, de entrar en ese trabajo, mi primer trabajo. Yo recuerdo que tenía una bicicleta y empecé de pedal. Yo empecé de pedal a repartir comida. Y yo recuerdo que pedaleando iba, yo no le entendía tanto, me perdía mucho. Sí, porque es confuso Manhattan. Sí, fue a Manhattan. Bueno, Manhattan, sí, llegaste a darme fue a Manhattan. Sí, Manhattan. No, todos los edificios se parecen. Sí, entonces yo utilizaba mucho el celular, el mapa, lo utilizaba mucho para ir a una dirección. Entonces cuando yo empecé a trabajar y empecé a ver dinero, empezaba a ganar de $700, $800, y trabajaba yo 12 horas solamente a la semana. Yo empezaba a ver dinero, yo decía, wow, aquí hay dinero. Entonces cuando yo veo que en el trabajo
necesitaban una persona que lavaran el grill, la estufa, donde cocinaban, todo eso, la cocina, cambiar aceite. Y recuerdo que no había una persona fija ahí para trabajar, y como yo estaba recién llegado y en ese tiempo me pagaban 350 solamente por limpiar, me metí a eso. Estaba yo nuevo en Nueva York. Tenía 2 trabajos. Pero ganaba los 700 con los 2 trabajos, en el mismo trabajo. En el mismo trabajo. ¿O ganaba más de los 700? No, yo ganaba más. Yo llegué a ganar en ese trabajo hasta $1,700. ¿En una semana? En una semana. Venga, cabrón, ¿qué es lo que tú hacías? Tú eras un pulpo fuera, tenía 2 brazos atrás y 2 brazos adelante. Entonces, espérate. ¿Qué tú hacías y ganabas tanto dinero? Repartir comida es lo mejor que una persona... Un delivery. Un delivery que una persona puede hacer. Ok, entonces aparte de ese delivery, ¿qué más hacía? Yo yo repartía comida. Cada vez ellos tenían que llamar a la persona conforme iban llegando. Ellos llamaban por una bocina, decían Carlos, te toca a ti, Antonio, te toca. ¿Y por qué a ti. ganaba tanto dinero? Ganaba mucho porque salía mucha comida. Ese restaurante era buenísimo. ¿Daba mucha propina? Daban propinas, sí, te daban de $10, te daban de ¿Los 15, clientes? los clientes. Wow. Si tú- Aparte de tu sueldo. Aparte de mi sueldo yo tenía, pero mira, lo que yo ganaba yo ahí $2 yo recuerdo que ganaba $2 a la hora ganaba yo. $2. Y no pagaban mucho. No, de verdad. Sí, yo me pagaban $2 porque Y ahí donde tú ganabas esos $2 están esos números, los de los 1,700 a la semana. Sí. Cuidado si tú estás... Varón, 1,700, sigue, varón. dale. Ese es de que el dueño sabía es que ahí, desde que tú llegabas, salía comida y comida y comida, que no paraba de comida. Y sí yo de propina, sin mentirte, 1,200. ¿A la Propina semana? A la semana. Recuerda que la semana tiene 7 días. 7 días. ¿Tú trabajabas los 7 días? Trabajaba 6 días. 6 días. 6 días. Y de echaba ese chocolate. Sí. Antonio, no la... Yo ganaba mucho, varón. Entonces, de propina más sueldo. Propina más. Yo ganaba más en Tú propina. tienes unos números sabrosos. Yo ganaba más en propina que en el sueldo mío. Wow. El sueldo mío eran de 600 con el segundo trabajo que yo tenía para limpiar. Que era 2 horarios que tenía. Que era, yo entraba muchas veces a las 11 de la mañana y yo tenía que salir hasta las 5 de la mañana del otro día, que eran 17 a 18 horas. Wow. Yo trabajaba un año entero. Un caballo. Sí, trabajaba. Te viste ganando tú ese dinero. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Wow. Antonio con todos esos cuartos? En 8 meses hice mi casa. Hice mi casa de 2 niveles. Allá en México. En México yo hice mi casa. Yo recuerdo que en 8 meses... Pero seguía el Antonio que bebía, que hacía muchas cosas. Sí, saliendo. Y te daba para ver y para mandar los cuartos para México. Sí, yo recuerdo, mira, Ángelo. Yo recuerdo que salí, a pesar de que trabajaba 17 horas. Yo llegaba a la casa y había una persona que tomaba ahí. Entonces, esa persona jugábamos barajas y apostábamos dinero. Y muchas veces, como yo no le entendía mucho la baraja, ese hombre me ganaba $50. Y de repente, ¿quieres Soy otro? un tigre, usted lo va a ver en esta entrevista. Usted es un tigrazo, varón. Y ese hombre así, siempre se estafaba. Incluso, Ángelo, cuando yo mandaba dinero, mandaba yo 1,500 semanal a mi casa, porque yo tenía dinero. 1,500 semanal que llegaban en aquel tiempo, porque el dólar era más elevado, llegaba hasta 24. Allá en México. Por $1 estaban 24 pesos mexicanos. 24, ajá. ¿Qué vale una casa en México para ese momento? A nivel de dólares allá. Bueno, en tu pueblo. mayormente ahí en el pueblo no compran casa, lo hacen desde la raíz de construye. nada, sí, desde... El que tiene su casa no la vende. No la venden, no. Es que compran un terreno y la construyen. Compran un terreno y la construyen. ¿Cuánto estamos hablando? ¿10, 15, 20 mil dólares? Bueno, mira, cuando yo empecé a hacer mi casa, yo recuerdo que cuando yo mandaba dinero, yo empecé a juntarme $500,000. Llevaba yo en 5 meses. $500,000 de pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Aclara eso, escucha esto. Aclara eso. Porque $500,000, donde estamos en Estados Unidos, cualquiera cree que eso es dólares. $500,000 de dólares, hasta yo estoy asustado. Sí, no me voy porque tenemos que terminar la entrevista. $500,000 de pesos mexicanos, ¿cuánto eran en dólares? 25,000 pesos. Tú ves, ayúdame dólares. ahí, tú ves, familia, no vaya a calcular el cuarto ajeno, no se vaya a asustar, porque yo sé que la audiencia Sí.
que estamos aquí en América, que están viendo eso, dijo medio millón, se asustaron así. Sí. Y dijeron, ¿entiendes? No es medio millón de dólares, familia. Eran 25,000 dólares. 25,000 dólares. Que son medio millón de pesos mexicanos. De pesos mexicanos. Continuamos. Cuando yo empecé a hacer la casa, yo recuerdo que empecé a acabar todos los detalles y yo hice más o menos un presupuesto que me llevó casi 1,000,000. 50,000 dólares. Que vienen siendo como 52,000, por ahí así. Que yo hice la cuenta. Al paso lo hiciste. No, eso fue en 8 meses que yo lo junté. ¿En 8 meses? En 8 meses yo junté Varón, me está 52,000 preocupando. dólares. Pero trabajando, como un Trabajando, hombre, sí, pero como no un caballo. descansaba. Nada indebido. No descansaba. Nada indebido. Nada, gloria a Dios. nada. Yo Ok, descansaba, gloria a Dios, mira. hombre, le hizo lindo. Cuando yo descansaba era un domingo, yo recuerdo. Y yo me la pasaba durmiendo. Que muchas veces tenía yo que poner una alarma para despertarme, para poder comer, porque si no se me pasaba el día entero. Porque yo dormía porque yo salía muy cansado. Sí. No, y para que la gente entienda, los mexicanos son gente de trabajo y trabajan mucho. Bendecimos a todos los mexicanos que van a ver esta entrevista en el nombre de Jesús y a toda la audiencia que lo va a ver. Los mexicanos trabajan, no tienen, si hay que echarle su hora, trabajan 2 horarios, hasta 3 horarios, y cuando trabajan le echan ganas, trabajan mucho. Cuando yo empecé al año, ya me empezaba el cuerpo a desgastar. Ya no era el mismo yo. Empezaba yo a cansarme, a tener sueño. Hasta que hubo un tiempo que tuve un accidente también. Tuve un accidente con una maestra de la escuela. ¿Te la llevaste? Yo le abrí la cabeza. ¿La chocaste? Con la bicicleta. Yo la choqué porque el sueño lo traía y también porque la mujer se había puesto en el camino. ¿Caíste preso por eso? No caí preso. ¿Por qué no caí preso? Porque yo llevaba casco, llevaba chaleco y ella estaba a la mitad de la carretera. Entonces ella no podía cruzar porque la luz estaba a mí. Pero te llamaron a la policía y te metieron Llamaron preso. a la policía, pero en aquel tiempo habían 2 mujeres y un hombre. 2 mujeres que eran dominicanas, ellas estaban a favor mío y había un borrachito dominicano también que estaba diciendo que yo tuve la culpa. Entonces, pero el policía te llevó para el precinto. No me llevó para el precinto, me quitó la bicicleta. Y la mujer la llevaron a la ambulancia. La llevaron para la ambulancia, para el hospital, y yo también me tuvieron que llevar para el hospital porque yo me había abierto la boca, porque yo la abrí con la boca la cabeza. Porque tú caíste. Sí, yo volaba. Tú caíste Flor Drácula. Sí, Tú volaba. caíste con la boca. Flor Drácula. ¡Pam! No sé si conocen la bicicleta eléctrica. Sí, la eléctrica. Esa eléctrica te corre mucho, mucho. ¿Y no te asustaste tú ahí cuando...? Yo no me asusté, pero el tío mío que estaba ahí conmigo, él me dijo, te van a deportar para México. Wow. Porque en ese tiempo yo no tenía papeles. Yo recuerdo, era ilegalmente yo en este país. Sí. Entonces él me dijo, tú acabas de chocar a una maestra que tiene mucha potencia en este país y es una mujer americana. Dice, mañana tú te vas para México. Te jodiste. Él me dijo así, yo recuerdo, yo no sabía nada, yo no sabía qué significaba papeles, qué significaba no tener papeles, nada de eso. Y yo me quedé tranquilo. Cuando la bicicleta se va para el precinto y yo me fui para el hospital, no me devolvieron la bicicleta. Yo tenía que ir a corte. Cuando yo voy a corte, se tenía que presentar la mujer y me tenía yo que presentar yo para ver el caso que pasaba. Entonces cuando yo voy para la corte, mi hermano Ángelo, yo recuerdo que esa mujer no llegó. No fue. Ni nosotros estuvimos esperándolo con el juez ahí. Pero ¿a ti te soltaron desde el hospital o desde el hospital te llevaron a un precinto preso? No. Solamente salí del hospital y de ahí ya no. ¿Y te pusieron una cita? Y me pusieron una cita, sí, para ir para la corte, para ver qué es lo que pasó. Entonces, cuando tenía la cita, recuerdo que esa mujer no llegó en esa entrevista que teníamos con el juez. Y yo recuerdo que yo tenía un ticket de $1,000 porque según que la bicicleta en aquel tiempo era ilegal. No sé ahora si sean ilegal todavía, pero era ilegal tener una bicicleta eléctrica porque era
que corría mucho, entonces tenía que tener como un certificado o una licencia en aquel tiempo. Entonces me la quitaron y me pusieron un ticket de $1000. Entonces ese ticket, si yo ganaba yo en aquella cita del juez que yo tenía esa entrevista, si yo ganaba, me quitaban ese ticket y mi récord iba a quedar limpio. Cuando esa mujer no llegó, el juez me dijo, ¿sabes qué? Tú ganaste este caso, esa mujer no se presentó, no hay vuelta atrás. Te voy a dar un papel firmado por mí donde tú puedes ir a recoger tu bicicleta y te voy a limpiar de todo para que no tengas récord. Wow. Ahí fue que Dios se glorificó conmigo y Dios me guardó. Amén. Entonces, vamos de manera resumida para ir concluyendo. ¿Dónde Antonio conoce a Dios? Yo conocí a Dios porque, como te digo, yo vivía yo antes. Ya tú había escuchado a Dios allá en México, pero ¿dónde tú te arrepientes y te conviertes al Señor? Yo vivía en Diamond, que yo llegué ahí todavía. Y yo recuerdo que del primer trabajo que yo tuve, me había yo salido después de 1 año y medio por ahí, que yo me salí. Conocí otro restaurante en la pescadería. Yo recuerdo que ahí empecé a trabajar, que incluso está en la 191, en la Fish Market. Yo recuerdo que empecé a trabajar en ese negocio. Entonces, conforme pasaba el tiempo, yo recuerdo que yo podía dejar la bicicleta ahí. Entonces, para salir caminando, para ir a mi casa, no estaba lejos, eran como 6 minutos. Entonces, yo recuerdo que una vez iba pasando por la iglesia Jesucristo Reina, que era antes, que ahora es Jesucristo Soberano. Yo iba pasando y escuché unas alabanzas que estaban ahí cantando y adorando a Dios. Era un martes, bien recuerdo, un martes. Y me acuerdo que me había recibido un hermano que se llama Jason, que yo vi de la puerta y él estaba ahí cerca. Y él me vio y me dice, varón, entre. Y yo entré porque la abuelita mía me iba hablando de las palabras de Dios y me iba diciendo que cómo era el evangelio. Entonces me empezaba a llamar la atención. Y entonces yo entré en aquella iglesia y me llamó mucho la atención la adoración cuando ellos estaban cantando. Wow. Entonces, cuando acabó el culto, recuerdo que el pastor, muy bien me recuerdo, que él se acercó y me preguntó de dónde soy. Y yo le dije, soy mexicano. Y dijo, tú, el día que tú quieras venir a la iglesia, eres más que bienvenido. Y si no tienes una iglesia, esta es tu iglesia. Yo recuerdo que él me dijo una vez. Entonces pasó el tiempo, yo pasaba, hay veces que no pasaba, pero cuando yo empecé yendo a la iglesia, mi hermano, yo literalmente se me venía una depresión que a pesar de que yo trabajaba 17 horas, el cuerpo cansado, solamente yo dormía 2 horas, porque ya Dios tenía planeado de lo que tenía que suceder conmigo, porque yo estaba en esa situación, incluso yo me soñaba con demonios que me iban a visitar. Wow. Yo recuerdo que yo no dormía, Ángelo, yo no dormía. Yo recuerdo que incluso sentía yo como demonios me iban a visitar y me atormentaban, y ellos me soltaban hasta las 6 de la mañana, hasta que no amanecía, solamente se iban. ¿Tú sentías esa presión en el sueño, pesadilla? Sí, yo sentía mucho eso. Era una depresión que yo no podía, no entendía por qué, no sabía qué era. Yo sabía que era depresión, pero no entendía el por qué me estaba pasando eso. Porque yo decía, si yo salgo cansado del trabajo, se supone que yo tenía que descansar, llegar a la casa y tirarme y a dormir. Y no hacía yo eso, yo me quedaba durmiendo, no me quedaba durmiendo, incluso me quedaba yo despierto y en la noche no podía dormir, era un tormento que me tuvo cautivo así como medio año así. Wow. Hasta que un tiempo yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia, y me empezó a llamar la atención todo eso, la escritura. Y yo recuerdo que hasta que tomé la decisión de aceptar a Cristo, yo recuerdo que ahí acepté a Cristo.
Y recuerdo que en aquella época había venido una mujer que era dominicana, que era una mujer profeta. Cuando esa mujer me llama ella me llamó por mi nombre y me dijo, me dice, una predicadora en la iglesia. Era una predicadora y que me dijo, tú estás pasando por una depresión, pero no sabes qué es. Pero déjame decir que eran de muchos demonios. Ella me dijo, son muchos demonios que te están atormentando, pero esta hora yo vengo aquí para liberar eso, liberarte en el nombre de Jesús. Y esa mujer solamente me puso la mano. Créeme, yo no sabía nada de eso. Yo recuerdo que esa mujer solamente me puso la mano y oró y dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo caí al piso y me levanté diferente. Wow. Y desde aquel entonces no volví con esa. Yo llegaba a mi casa y me dormía como niño. Wow. Yo recuerdo que Dios envió a aquella mujer para hacer un milagro en mi vida. Entonces, después viene otro predicador y me dice mi futuro. Wow. Porque hay hombres de Dios. Hay hombres de Dios. Cuando ese hombre me dice, mira, en tantos años tú te vas a casar con una mujer que tiene papeles y tú vas a ser una persona que vas a tener tus papeles. Wow. Y tú vas a predicar por la nación entera. Wow. Así fue que, y yo no le entendía nada, mi hermano, yo no le entendía nada. Cuando ese hombre me lo dijo, yo lo recuerdo, pero no lo tomé yo lo tomé normal porque no conocía yo bien el evangelio. Yo no lo conocía bien. Entonces cuando pasó el tiempo, me bauticé. El pastor, incluso dormíamos en la iglesia y él me enseñaba la Biblia, me metía a ayunar. Hay veces que me empezaba yo a meter en la iglesia 3 días en ayuno y oración. Wow. Yo recuerdo que yo me empezaba yo a meter y empezaba yo a cambiar mi vida ahí, empecé a conocer más de Dios y empecé a conocer un poquito más y más y más hasta que me casé. Dios te dio tu mujer. Y Dios me dio mi esposa. Te dio hijo. Y me dio una hermosa hija que se llama Saraí. Le mandamos saludos a Saraí, que va a ver esto. Por toda la vida, Saraí, tú vas a ver esto, porque tú lo vas a ver ahora. Después tú vas a seguir creciendo y lo vas a ver. Y lo vas a seguir viendo. Sí. Entonces, dentro de esa historia, te da Dios tu mujer. Tiene tu familia. Tú después, en el crecimiento tuyo en el evangelio, llegaste a llamar a tu mamá a pedirle perdón por lo que tú le hiciste. Cuando yo llegué al evangelio, no le pedía perdón todavía. Todavía tienes ese resentimiento. No resentimiento, ahí ya no tenía resentimiento, pero no hablaba mucho con mi mamá. Okay. Porque yo como trabajaba mucho, no tenía tiempo para hablar, solamente mandaba el dinero y ya. ¿Tú la ayudabas? Yo no la ayudaba mucho. Tampoco. En aquel entonces porque yo mandaba, hay veces que por la cosa que pasaba yo se me quedaba eso mismo y yo no quería ayudarle a pesar de que ella me ayudó en mi infancia, me ayudó mucho, yo no le quería yo ayudar y muchas veces me olvidaba de ella y ayudaba ahora más a la familia mía. A tu abuela. Que viene siendo mi abuela y viene siendo mi papá. Okay. Entonces cuando yo ya me caso, todo eso, te digo, vienen los papeles. Cuando yo me caso, tuve que esperar 1 año. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, yo recuerdo que las personas llegaban y me decían que yo nunca iba a tener unos papeles. Yo recuerdo que la gente me decía, tus papeles van a tener dentro de 15 años. Dentro de 20 años, 30 años me decía. ¿Qué decía eso? La gente, los amigos. Gente, conocidos, amigos. Incluso familias me decían a mí de México. ¿A ti nunca te da el papel, muchachos? Fíjate de eso. Sí, decía no. Sí, porque hay par de estos que son así. Sí. Trabajan para Satanás, ¿entiendes? Sí. Para desanimar el propósito de Dios. Pero continúa entonces. Yo recuerdo, mira, que la gente llegaba y me desanimaba a mí mucho. Me desanimaba y me decía, tú no vas a tener los papeles, tú nunca vas a ver tu familia, me decía a mí mucha gente, pero yo había puesto mi fe en Dios y yo nunca había tenido tanta fe como esa fe que yo tenía en que yo iba a tener los papeles
y yo siempre me recordaba que el hombre que había llegado, que me dijo que me iba yo a casar, te había dado una profecía, que iba yo a tener unos papeles, yo solamente me recordaba, dije, que eso se tenía que cumplir. Entonces, cuando llegue el momento, vámonos allá. Cuando yo tenía el momento, yo fui a la cita. Yo recuerdo que fui a la cita y yo fui... Te casaste, sometiste los papeles y te llegó el día de la cita. Y me llegó el día de la cita. Yo voy a la cita y me había tocado un moreno. Primero me tocó un moreno. Y de ahí yo recuerdo que yo estaba muy nervioso. Y yo había dado la fecha de nacimiento. Primero lo di de mi esposa, que era de mi hija. Y de mi hija lo di de mi esposa. Te preguntaron cuál es la fecha de nacimiento de tu esposa. Yo de la niña. De la niña. Si te casaste con la niña, pues, ¿entiendes? Cuando, es que uno se pone nervioso. Yo nunca había oído eso. Lo viste traviado. Es que cámaras habían por todo lado ahí. ¿Cámaras ahí? Sí, habían cámaras ahí y yo me sentía nervioso porque decía yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Cuando ese hombre solamente dijo, paramos, otra cita más después, dijo, no vamos a solucionar nada aquí, porque él pensaba que era mentira, que yo solamente tenía un beneficio solamente con ella, y que la hija no era mía. Él pensaba que tú andabas atrás de tu papel. Exactamente. Porque pagó. Ese hombre me cerró el libro, porque ellos tienen un libro, historial de la vida mía y la vida de mi esposa. Ellos tienen un historial de pies a cabeza. Cuando ese hombre solamente cerró el libro, que no duró ni 10 minutos en esa entrevista. Cuando llega la otra entrevista, me tocó una china. Cuando yo voy en el camino, recuerdo que yo no encontraba mi pasaporte. Ay, Dios. Yo lo perdí por completo. Los nervios. Lo perdí. Pero no lo encontraba en la casa. En la casa. Sí. Yo lo tenía yo guardado, todos los papeles, y no apareció. Oye, yo moví la cama, destrocé la cama, lo moví el colchón de un lado, otro colchón del otro lado. Todos los papeles yo estuve buscándolo, toda la casa. Yo hice un tiradero en la casa porque era especial ese pasaporte, porque tenía que presentarme con él. Varón, ¿la mujer era china, la cónsul, o tenía la cara de china? Era china cuando porque esto es lo último. Un chino en una nación americana que te va a entrevistar. Sí. Pagarte los papeles. Cuando yo no encontré ese pasaporte, yo dije así, antes de salir de mi casa, si es Dios que me lo va a dar, esa mujer tiene que darme sus papeles. Yo dije así. Por fe. Por fe, yo fui por fe. ¿Por fe o por pique? Y tú sabes cuál es. ¿Y tú sabes cuál fue? ¿Tú sabes lo peor que fue? Porque yo perdí tiempo en buscar, porque yo estuve buscando mi pasaporte. Yo llego 20 minutos tarde a la entrevista. ¿A la entrevista? Yo llegué tarde a la entrevista. Mío. Y eso no se puede llegar tarde. No, mi hermano, nunca esa gente en la vida, nunca. Son jodones con eso. Mejor llega temprano. Yo llegué tarde. Y esa mujer, gracias a Dios, que no habían acabado entrevistas, porque conforme van llegando, y ellos no habían acabado entrevistas, nosotros llegamos a los 5 minutos, dice Antonio y Joanny, y estábamos ya ahí. Wow. Llegando tarde, primero mandan a traer la mujer. La primera entrevista fue juntos, mi esposa, yo y la niña. La segunda entrevista fue a solas. Primero mandan a traer a mi esposa. Cuando mi esposa está para allá, y yo veo que hay una mujer rodando por ahí, que era la misma china. Cuando yo lo veo, y yo estoy tranquilo con la niña sentado en la silla de espera. Cuando sale mi esposa, sale llorando. Entonces yo no entendía, le digo, ¿qué te dijeron? Y ella no me dice nada. Y está llorando, y yo le digo, ¿pero qué te pasa? El cual le mandamos saludos a su esposa. Cuando yo entro, la china me empieza a hablar mal. La china me dice que si yo estoy con ella solamente por papeles. ¿La china habla español? No. Había en el teléfono, había una persona escuchando que me traducía, porque era la única persona yo que no sé inglés. Entonces había un traductor, entonces todo eso se hablaba, todo lo que ella decía a mí. Entonces cuando ella me dijo, ¿tú de dónde eres? ¿Eres mexicano? Sí. Y agarra y dice, yo no te quiero dar los papeles.
no te quiero dar la residencia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque a los mexicanos no les gusta pagar impuestos. Dios. Porque los mexicanos solamente vienen a hacer aquí un desastre. Esa mujer me empezó a insultar, me empezó a decir eso, me empezó a decir, mira, ahora mismo yo tengo legalidad sobre ustedes y te puedo meter preso a ti, te puedo mandar a ti para México, tu esposa lo puedo meter presa y tu hija la puedo mandar a un cuido ahí de donde, para los que no tienen padre, un ejemplo. Ella me amenazó a mí así. Y yo me quedé así, yo me quedé tranquilo y yo estaba yo ahí orando en los pensamientos, orando, digo, Señor, ayúdame, dame palabra. Y esa mujer no me lo quería decir, yo no te lo quiero dar, no quiero los mexicanos aquí. Cuando esa mujer, yo me quedé tranquila y le dije, mire, si usted no me lo va a dar, yo me le paré de frente, algo que nunca puede hacer una persona. Yo me le paré de frente traduciendo, le dije, mire, dígale a esa mujer que si esta mujer no me lo da, juicio viene por ella aparte de Dios. Porque yo no estoy aquí porque yo quiero, es porque Dios me había hablado antes que yo iba a tener unos papeles. Y esa mujer me dice, ¿para qué tú quieres los papeles? Y yo le dije, para predicar en su país. Porque yo soy una persona cristiana que Dios me llamó para predicar en las naciones. Yo le dije así mismo. Y yo le dije, para predicar en las naciones y hasta en su mismo país. Yo se lo dije a ella. Y ella se quedó así como tranquila. Porque era traduciendo. Cuando yo le dije eso y ella se aferraba más a no dármelo. Y me dice, no, yo voy a meterlo preso a ustedes. Y ella estaba insistiéndonos para meternos preso. Y nosotros no entendíamos. Cuando ella me dice, llegó a la conclusión y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo les voy a dar los papeles, pero no por ustedes. Se los voy a dar los papeles por su hija, porque su hija es la que, dale gracias a ella que yo te voy a dar los papeles. Y yo me lo volví a parar y le dije, eso es mentira de usted, porque mi hija no existía cuando Dios me habló. Le dije, Dios ya me había dicho que yo iba a tener los papeles. Entonces mi hija no existía. Le dije, entonces no es por mi hija, es porque Dios ya tenía un plan conmigo. Yo se lo dije a ella. Y ella me dijo, mira, yo te voy a buscar bien el historial. ¿Tú tienes un ticket? Y yo le dije, sí, tengo un ticket. Cuando yo le dije, ¿de cuánto? Le digo, no recuerdo. Yo tenía tickets de 500, tenía de 1000, yo tenía de una vez me metí al tren y yo tenía y no lo pagué. Sinceramente no lo pagué porque no pensaba quedarme en este país. Y por eso yo creo que ella odiaba a los mexicanos. Porque mayormente las personas no pagan tickets. Cuando yo le dije, y ella me dice, si yo encuentro esos tickets, no te lo doy. Me volvió a decir eso. Se agarró de ahí. Me dijo, no te lo voy a dar. Y yo le dije, no se preocupe que Jehová ya lo borró. Yo le dije así. Cuando esa mujer, porque ellos saben, desde el día que yo vine hasta el día de que yo tenía esa entrevista. Y me dice, si yo encuentro ese ticket, yo no te lo voy a dar los papeles. Y te vas a quedar más tiempo sin dártelo. Yo le dije, no se preocupe que no lo va a encontrar. Y empezó a buscar el historial y no encontró nada. Dios. Yo tenía un ticket como de $3,000. Yo recuerdo. Y yo nunca lo pagué. Y Dios lo borró en el sistema. Porque nadie puede borrar ese. Un policía no puede llegar y puede borrar. Ah, este hombre debe el ticket ya. Te lo borra, ¿no? Ese mismo Dios yo creo que se metió en esa computadora. Y apagó esos tickets. Lo deshizo. Cuando esa mujer no se quedaba conforme. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, cerramos el caso. Así me dijo. Y me dijo, párense. Yo me paré, Ángelo, y yo recuerdo a esa mujer que me dice, mira, tú y tú, no quiero verlos en mi vida. Ella me dijo así, no quiero volver a verlos nunca más en mi vida. Y yo me sentí, yo lloré ahí, yo lloré y le dije, yo más me quedé así, le dije, me quedé así, o sea, en el pensamiento así, digo, wow, Dios, ayúdame. Esa mujer me dijo así. Y me dice, si esos tickets yo los encuentro, voy a buscar bien lo más profundo. Ella me dijo, de esos tickets, si no están, yo te mando tu residencia para tu casa. Cuando yo me fui para mi casa, yo llegué a mi casa destrozado, me lloré, me puse a llorar, me quedé en mi cuarto, no quería hablar con mi esposa, me quedé así. Cuando pasa una semana,
mayormente cuando una persona le dan la residencia, solamente es permanente, que vienen siendo 2 años. Porque solamente le dan como, no sé si es así, que lo que yo sé, que que le dan de 2 años. Entonces agarra, entonces cuando después de una semana me llega esa residencia, que es la temporada, la temporada que dan por 2 años. La permanente es la de 10 años. De 10 años. Cuando me llega esa residencia, no me llegó de 2 años. Esa mujer me tuvo que mandar de permanente. Wow, gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios en el estudio. Que Dios es bueno y hace milagros. Sí, me llegó que hasta ahorita yo no sé si para allá. Ahora yo voy a ir solamente a renovar. Pero me llegó. Y ¿tú sabes cuánto me duró para que me llegara esos papeles? ¿Cuánto? Me duró 1 año nada más. Wow. La espera para en lo que metimos los papeles para hacer mi residencia, para hacerme residente, en el transcurso de que lo metí hasta la cita solamente duró 1 año. Wow. No duró más años. Cuando la gente me decía, tienes que buscar un abogado, tienes que buscar esto, porque la gente dice, tú vas a salir del país, que porque tú eres ilegal, que esto y que el otro. Yo lo dejé tranquilo, le dije, Señor, yo no tengo dinero, solamente tú eres mi proveedor. Cuando yo voy a la cita, y no te lo dije, cuando el chofer me lo dice, ¿y dónde está tu abogado? Le digo, aquí está. ¿Y dónde? Dios es mi abogado. Wow. Yo se lo dije así. Y dice, wow, dice, espero y si lo tenga, dice, yo siempre he anhelado, era un mexicano, dice, yo siempre he anhelado tener una residencia. Wow. Y así fue que yo obtuve mi residencia, que nunca más volví a ir a esa cita en 2 años, sino que me quedé permanente hasta el momento. Apenas tengo como 3 años gloria a Dios. Con esa residencia. Bueno, gloria a Dios. Tremendo testimonio de nuestro hermano Antonio. Para mí es un placer, mi hermano Antonio, de que nos haya dado esta entrevista hablando de tu historia, una historia que yo sé que va a bendecir a nuestra audiencia. Dale un mensaje final. Mensaje final, mira, vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Dios, de verdad, vale la pena, porque yo he visto cosas que yo mismo, yo creo que yo no llegaría si fuera por mi propia fuerza, si fuera por mi propia voluntad. Yo se lo he entregado a Cristo a toda mi vida, mis planes le he dado, y de verdad que toda persona que vaya a hacer algo, no haga con su propia fuerza, porque es con la fuerza de Dios. Así es que si tú estás pasando por esa situación de que no has podido tener tu residencia y no le sirves a Dios, entrégale tu vida a Cristo y vas a ver que a pesar de una residencia, Dios te puede prosperar más allá de lo que tú no te imaginas. Y Dios te puede bendecir. Dios es real. Yo he visto el poder de Dios en mi vida manifestándose sobrenaturalmente. Y de verdad que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir sus caminos. Mucha gente se va a alejar de ti, mucha gente te va a desanimar, mucha gente negativa va a llegar a tu vida. Pero si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, déjame decirte que todo lo que toda meta que tú te propongas en la tierra, Dios va a abrir los cielos para bendecirte. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios. Le invito a mis hermanos que se suscriban a nuestro canal, que active la campanita, hermano, que comparte este contenido y que deje un comentario, hermano. Deje un comentario ahí, porque yo sé que este contenido le bendijo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hermano Antonio, que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.